Hola gente, espero que estén bien. Bueno, como sabrán, mi contenido es variado y hoy les traigo un poco de contenido educativo, muy interesante y no dudo que a alguien le funcione este video. Bueno, sin nada más, empezamos con el video. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad? Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después, más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad?
Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México se independizó de España. Pero, ¿qué pasó después? Más a fondo de lo que pasó para llegar a la actualidad. Uno de los cambios más notados fue el cambio social. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha del pueblo de México por obtener su libertad. Bueno, como sabrán la mayoría, México